Sí, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bueno, con esta charla estamos hablando de las actividades formales de ingeniería, como todos han recibido por correo y por WhatsApp, por WhatsApp es más sencilla. Así que para recordarles, bueno, se han hecho un montón de actividades, y bueno, por suerte tenemos la fortuna y digamos, la discusión de contar con esta charla que nos acercó el Centro del Karaoke, a quien agradecemos infinitamente. Estamos muy contentos de estar aquí. Así que bueno, agradecer al disertante, a los organizadores locales. Nos están escuchando por Zoom, con un poco de eco. Debe ser el sonido. Tu micrófono. Así que para los que se van a cambiar, que vuelvan después de la charla, que es 20:30. Carlos Ford, ¿querés acompañarnos con las palabras? Uno de los dos. Que creo que más mirante y famoso. En algún momento el cabrón. Así que bueno, lo dejo conmigo, él va a hacer una presentación, nos va a abrir esta charla tan difícil. Gracias, gracias. Ahora. Espero que. ¿El televisor tiene volumen? No, pero debe ser la máquina. Hola. Ahí ahora habilité yo. ¿Habilitó su micrófono? Sí. Ah, bueno. Ahí lo veo. Yo pregunto por chat cómo escucha. Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias. Como decían, hace unos años dejé mi trabajo aquí en Trenquelauquen y comencé a trabajar con máquinas, con tuneladoras inteligentes en la empresa Coarco. Hace 11 años que ininterrumpidamente hemos estado haciendo túneles con este tipo de tecnología. La primera tunelera que vino de diámetros chicos para esta tecnología la compró Coarco aquí en Argentina, pero previo a Coarco había habido otro grupo de empresas, todas del exterior, que vinieron a hacer túneles. Habrán escuchado muchas veces el túnel que todavía está por la mitad del soterramiento del Sarmiento, o túneles muy importantes que se hicieron para AISA, en el corazón de Buenos Aires, para las cloacas máximas. Para comenzar con la charla, lo primero que me... Uy, ¿qué pasó? Que no me hace caso. Uf, ¿por qué me pasa? Oh, hace un momento puede fallar. Recién pasaba. Si no lo intentamos hacer el costadito. A ver. De aquí. Sí, espérate que se me fue el mouse. Ahí está. Esa sería la otra. ¿No? Ahí va.
Está bien. ¿Quieres que te ayude a ver pasando? Me llama la atención. Ay, no, ahí ahora pasa, mira. Sí. Sí. Lo primero, cuando hablamos de tuneleras inteligentes, en realidad estamos hablando de máquinas que permiten hacer un pozo donde uno baja una máquina y va por debajo de la tierra determinada cantidad de distancia. En el caso de la tunelera que les comentaba, del soterramiento del Sarmiento, esa es una máquina que se baja en un pozo y hasta que no termina la obra no se retira, porque ninguna de estas máquinas se pueden retraer, solo van hacia adelante. Y en particular, ahora han desarrollado la tecnología y algunas máquinas se desarman desde adentro y se recuperan, pero en general, hasta que no termina la obra, quedan ahí abajo. Esa máquina del Sarmiento está hace varios años, en este momento, pasando la General Paz con 12 kilómetros de túnel hecho de 11 metros de diámetro. Y, bueno, está ahí a la espera de continuar con la obra. En definitiva, hay diferentes tipos de máquinas. Esta presentación, la idea es dejarla en el Centro de Ingenieros del Oeste para que la tengan a disposición y dejarla también en la página del colegio, porque hay más datos de los que vamos a poder hablar hoy durante la charla. En definitiva, con tuneleras inteligentes hay experiencias en el mundo de diámetros de 250 milímetros, como dice ahí, hasta 4.000 milímetros cuando hablamos de pipe jacking. Pipe jacking son caños empujados para ir excavando y que se saca el suelo por dentro con diferentes técnicas. Cuando hablamos de otro tipo de máquinas, existen, lo que habrán visto en cantidad de presentaciones, máquinas de todo tipo de configuración y diámetro, las más pequeñas, al jacking, como decía, hasta 4 metros, 4 metros 20, y cada vez van haciendo máquinas de mayor capacidad y distancia. Y cuando hablamos de las máquinas para túneles de trenes de alta velocidad, o muchas de las obras que se están viendo ahora, ya se hicieron obras con 19 metros de diámetro. Esa máquina se utilizó para una obra que se hizo desde Italia hasta Suiza y tienen pensado llegar más hacia el norte de Italia, más hacia el norte de Europa, con un proyecto que está en construcción en este momento, que tiene en lo que sería la mitad del túnel carretera, por debajo también tienen carreteras, pero solo de uso de emergencia y de los gobiernos, y por encima están planteando convivir trenes con 2 carriles para cada lado del vehículo. Cuando hablamos de las máquinas a las que me voy a referir en la presentación, estamos hablando de máquinas de pipe jacking. Y en particular acá, en esta filmina, lo que hay son máquinas absolutamente nuevas, pero con tecnologías que se hacían a mano. No es más que un escudo para trabajar electrónicamente, pero que tiene una retroexcavadora metida dentro de la máquina, o un rozador para poder perforar la piedra, o lo que se utiliza en la Argentina en general, que son máquinas de frente cerrado, porque aquí siempre tenemos presencia de napa. Aquel tipo de máquinas de escudo abierto solo se pueden utilizar donde no hay presencia de napa, o donde se puede controlar de alguna manera que el ingreso de la napa no inunde el túnel. Esta es una máquina que desarrollaron los chinos siempre hacen algunas cosas más. Una de estas máquinas las vi trabajar, estaban en la zona de Guangzhou, que es un puerto al sur de China, y tienen un río muy ancho, y estaban haciendo 2 carriles para carretera, pasando la tunelera. Tenían una tunelera que tenía, en la que estuve viendo, tenía 9 metros de ancho por 4 metros de altura, con 6 tuneleras. En lugar de tener esta configuración, tenía 6 tuneleras pequeñas que iban excavando. Por detrás iban poniendo unos medios caños, como si fuera casetonado, con la junta una del lado de abajo, y después daban vuelta para que no tener una junta continua. Pero cuando terminaron un lado del túnel, ya entraban las máquinas a pavimentar y a poner todos los servicios por dentro
del túnel. Hicieron 2 manos de carretera para un lado del cruce del río y cuando llegaron del otro lado con la máquina, el pozo lo tenían, era un pozo muy grande, rectangular, de 23 metros de profundidad y corrieron la máquina para el otro lado y lanzaron al revés. Como decía, las máquinas de frente abierto en general tienen aquella configuración, tienen un brazo rozador o un brazo tipo retroexcavadora, una cinta transportadora que lleva el material para atrás y sacan el material por dentro de los caños. Ya si hablamos de lo que se usa en la Argentina, que tiene presencia de agua, se utilizan 2 técnicas para sacar el suelo. Volquetas de minero, que son las máquinas más económicas o que en general se consiguen a menores precios, y las que están graficadas arriba mandan agua limpia y traen barro, y ese barro después se separa en una planta de separación de suelo para poder recuperar el agua y no tener que disponer de cantidades de agua para poder excavar. Este es un corte de la primera máquina que utilicé a partir de 2012, que no ha parado de trabajar. Esa es una máquina que tiene 1,50 m de diámetro interior para colocar caños y también puede colocar caños de 1,80 m de diámetro interior. Después vamos a ver algunas imágenes. Y estas máquinas con ingreso de agua para utilizarlo como vehículo para sacar el barro, se utilizan para diámetros menores donde no se puede entrar ni con gente ni con una volqueta. Entonces, este tipo de máquinas existen desde 300 milímetros o 250 milímetros, que son microtuneladoras muy pequeñas, que no pueden hacer grandes distancias por un tema de llevar y traer suelo por dentro, llevar agua y traer suelo, pero habitualmente hacen tramos de algo así como 120 metros, entonces permiten hacer una cuadra completa sin tener que tocar ningún tipo de servicio. Las ruedas de corte, aquí hay graficadas 3 ruedas de corte. En Argentina en general se usa una rueda de corte similar a esta, que tiene posibilidad de poner disco, pero si hoy van a Buenos Aires y ven la máquina que estamos utilizando, se utiliza este tipo de máquinas, la que está a la derecha, que lo único que tiene son rascadores, porque es muy raro encontrar tosca muy dura. Nosotros estamos trabajando en este momento a 15 metros de profundidad, ni se gastan las herramientas, y en algún momento que hicimos un túnel a 43 metros de profundidad, donde ahora se hizo el emisario, una obra muy grande que tiene AISA, que se llama Colector Margen Izquierdo, que hicieron un emisario de 12 kilómetros por debajo del río de la Plata, se fue a 45 metros por esa cuestión que había que llegar a ir 12 kilómetros por debajo del río, y ahí sí se utilizaron herramientas. Estos discos de corte sirven también para roca. Para Buenos Aires es como que están sobrados, pero se ponen algunos discos de corte además de los rascadores. Esto que está a la derecha de la imagen es el sistema en sí que permite hincar caños. Hincar caños requiere de tener algo que empuje de atrás. La rueda de corte, la máquina va excavando, como decía, saca el suelo por dentro de la máquina con estas volquetas, que después las hacemos recorrer por adentro del caño, pero requieren de cilindros de empuje. Esta es una configuración típica de una máquina que requiere agua para poder traer el barro hacia atrás, y en ese caso el pozo está esquemáticamente hecho con tablestaca, cosa que ocurre muy frecuentemente en Argentina por el suelo que tenemos en la zona norte, por ejemplo. Nosotros en Tigre tuvimos que utilizar tablestacas para poder sostener los pozos, y además porque uno requiere de un muro de empuje del tamaño que requiera lo que tenemos como resistencia del suelo atrás. Porque es muy habitual en suelos blandos que en lugar de ir la máquina para adelante, si uno no tiene bien calculado el muro, va el pozo para atrás. Y ocurre, no es algo que se dice, no ocurre. Si está mal calculado,
Estas máquinas empujan entre 600 y 1200 toneladas de empuje, y cuando la superficie del muro de empuje no es muy grande, se transmite mucha carga al suelo. Eso depende justamente del sistema de empuje y de contar o no con estaciones intermedias de empuje, que ahora les voy a mostrar. Nosotros el tramo más largo que hicimos en Capital fue de 478 metros, entre el pozo de lanzamiento y el pozo de recepción. Lo habitual y lo que mejor rinde es poner pozos cada 300 metros o 350 metros, pero ya no por la parte mecánica, sino por la parte electrónica. Porque cuando uno avanza va agregando cables, va agregando potencia. Algunas de estas máquinas trabajan con motores de 500 volt por un tema de los diámetros de los cables que se llevan hacia adentro, y todos la parte eléctrica la utilizan para mover energía hidráulica. La rueda de corte y la fuerza la tienen dada por motores hidráulicos, pero empieza a haber errores que tienen que ver con las conexiones, con las distancias. Entiendo que la energía va pegada a la máquina. Ahora te voy a mostrar, va un caño atrás del otro. ¿Y todo va por dentro del caño? Por dentro, ahora te voy a mostrar incluso fotografías. Eso es un esquema de una planta de separación. Cuando les decía que mandamos agua para poder traer el barro que excava la máquina, ese agua uno no puede estar tirándola todo el tiempo. Entonces hay una planta de separación que tiene zarandas, tiene hidrociclones y tiene centrífuga, y el agua vuelve al circuito, un circuito cerrado. Esto es un procesamiento, un intermedio, que no se usa agua, no se usan volquetas y se bombea barro, pero se puede utilizar nada más que en zona de suelo homogéneo. En Buenos Aires es factible hacer esto. Tiene una dificultad que cuando las distancias son muy largas, ahí se ve muy bien que el barro sale, pero cuando las distancias son muy largas, toma temperatura, el barro se seca. Si se seca son caños de 4 pulgadas o de 5 pulgadas, y tener que ir adentro de un túnel. Ahora que estamos poniendo caños de 1,80 m de diámetro interior o de 2,40 m, no es un problema acceder si pasa algo que se tapa un caño, porque es todo con acople rápido. Pero si estamos en caños de 1 metro, hay que andar ahí adentro 50, 60 metros o más. Eso es un esquema típico. Esto es una máquina tunelera muy nueva que desarrolló una empresa que se llama Hermes en Alemania, que lo que hacen con eso son pozos verticales para después meter la tunelera y hacer el túnel horizontal. ¿Para qué usan esto? Porque ahí había una escuela, porque están trabajando en roca, tienen situaciones complejas. Entonces ponen la tunelera de manera vertical para hacer el pozo y van poniendo dovelas de hormigón armado. A medida baja la máquina, van poniendo arriba, en este sector, como van agregando dovelas. Incluso se ven algunas de las dovelas. Y en el suelo lo sacan inyectando agua, sacando suelo, y allí atrás se ve la planta de separación. Eso amarillo es la planta de separación. Esto ya es doméstico. Este es un pozo de la obra que hicimos, se llama Colector Oeste Tigre. Es una obra que pusimos caños de diámetro 1500 desde Tigre, una parte donde hay desde Nordelta, Bancalar y toda una avenida que hay en la zona de Tigre, hasta San Fernando, donde se hizo una planta muy grande de tratamiento de líquidos cloacales que se llama Planta Norte de AESA. Esto es un pozo en una esquina. Como decía, de ahí hacíamos entre 300 y 450 metros. Ahí está la máquina, está armado, está preparada para lanzar hacia aquel lado. Esto lo empuja y después se empiezan a agregar hacia la izquierda de la pantalla, se empiezan a agregar caños, y cuando se llega al pozo de recepción se levanta la máquina y se termina el túnel. Esto es en una planta que hicimos en Lanús. Esto es planta Cuba de Lanús. Tuvimos que hacer todo un túnel. Aquí hay tabletacas, si se fijan, porque este es un suelo muy malo al lado del riachuelo.
Después les voy a mostrar incluso cómo era el suelo de ahí, pero no tenía nada de resistencia y tuvimos que poner tabletacas de 14 metros de profundidad y para que no se cierren las tabletacas, vigas de hormigón armado de 1 metro de ancho por 30 centímetros de espesor con hierros del 25, porque en esa zona el suelo empuja, en lugar de como suelo, como si fuera agua, pero con densidad de barro. Entonces el empuje era terrible, tuvimos que desarrollar esas vigas. Y eso es una de las obras que estuvimos haciendo ahora, eso es Villa Fiorito. Nosotros hicimos 3.000 metros desde Planta Fiorito hacia el lado de La Plata, a la par del Camino Negro, y ahora hicimos 2.900, otros 3.000 metros, 2.980 metros, que cruzamos el Camino Negro atrás de lo que es la Salada, eso ya es Bunge, ingeniero Bunge de esa zona. Uno convive con relleno, esto es agua y laguna y basura, porque aquí hay 6 metros de basura, entre 6 y 7 metros de basura, las casas. Y si se fijan, esta es la única de las calles con acceso, pero después voy a mostrar fotos donde las tabletacas estaban a 1 metro de las casillas de la casa. Fue una obra muy, muy compleja, con suelos terriblemente malos. Ahí estamos bajando el primer módulo de la tunelera. Las tuneleras habitualmente tienen 9 metros, aproximadamente 9 metros, las tuneleras que son entre 800 milímetros de diámetro hasta 3 metros de diámetro, tienen 9 metros de largo. Cuando veíamos la que les comentaba que pone dovelas para trenes de alta velocidad, esas tuneleras, la que se usó aquí para abajo del Río de la Plata, 140 metros de largo tiene. Se van armando por etapas, con módulos. Esta tiene 2 módulos, pone caños de 1500 milímetros, como decía, interior. Esto es otro pozo, tiene otra técnica, después vamos a ver, pero este pozo está hecho con chapalaina. Chapalaina de 6 metros, y esa es una máquina que requiere de planta de separación. Esto es una planta de separación de barro, y esto es el agua que se utiliza para inyectar dentro de la tunelera y poder excavar. Para los que quieran bajar después de la presentación, ahí dice cosas que uno necesita en superficie, pero son grupos de electrógeno, tableros, grupos de 700 a 1000 kVA, porque el consumo eléctrico es muy, muy importante, pero y en zona no hay ninguna posibilidad de que el sur o el menor aporte eso en cada esquina que uno va. Así que se trabaja con grúas o con puente grúa, y dentro de lo que es el pozo, bueno, hay cantidad de cosas. Esto que está ahí, es la tunelera, se puede operar desde adentro de la tunelera o desde afuera de la tunelera. Cuando los diámetros son chicos, la gente no puede estar adentro, se opera todo desde un tablero como el que están viendo ahí a la derecha. Es un power pack que tiene parte de la electrónica de todo el sistema y un tablero de control donde el operador va viendo en esta pantalla, va viendo el eje teórico que uno le cargó al túnel y los desvíos, y va viendo cuánta agua entra, cuánto barro está sacando, la distancia, y un control láser de la posición de la máquina. Esto es otra de las máquinas en otra obra. Esta es la planta de separación. Como les decía, tiene una primera parte que tiene zarandas, saca la tosca, una segunda parte que son hidrociclones que sacan arena, y una tercera etapa que son centrífugas que sacan limos muy finos y arcillas. Y después vuelve el líquido. Esto que están en la foto son bombas para preparar y para inyectar bentonita. ¿Por qué se inyecta bentonita? Agua con bentonita. Porque cuando uno va empujando caños, la fricción es muy compleja y uno pierde mucho esfuerzo. Entonces los caños tienen puntos de inyección donde al anular del caño se le inyecta bentonita para lubricar. Todas las máquinas tienen sistema de guiado. El sistema de guiado láser tiene un sistema láser que va en el pozo de lanzamiento y un target
muy pequeño que está dentro de la máquina. Si esta es la máquina, el target es esto. Si se imaginan, eso tiene unos 5 centímetros por 3 centímetros. Estas máquinas, si se desvían 3 centímetros del eje teórico, se paran, no, porque no detectan el láser. ¿Es que recto estamos hablando? Sí, en general se hace recto por la Argentina, porque como tenemos nuestra geografía. Cuando uno quiere hacer curvas también se puede hacer, pero tiene que tener estaciones repetidoras, porque esto trabaja con una especie de teodolito, Una curva con... o tener prismas con espejos que hace que uno pueda materializar curvas. En Argentina nosotros no hemos tenido necesidad de hacer curvas. Se pueden hacer entre caños, se pueden hacer curvas importantes, porque entre caños podés tener un desvío entre 1 y 2 grados. La realidad es que cuando sumás caños que tienen 3 metros de largo, 1 grado por caño, se pueden hacer curvas importantes. Pero tenés que prever cómo va a llegar el láser al target. Eso se puede hacer. La pendiente se carga previamente en la computadora que tiene la máquina, y la máquina tiene en cada posición, porque también va midiendo la distancia en la que va la rueda de corte, tiene el centro teórico de la rueda de corte, el centro teórico de la cola de la máquina, y el que le anotaste vos para esa progresiva, en qué zona tiene que estar, a qué altura y en qué posición. Entonces tiene 3 controles y el operador todo el tiempo está viendo los 3, lo que serían los 3 targets, y la máquina sola siempre va tratando de arrimarlo. Las máquinas tienen algunas 3 cilindros de guiado y otras 4. El primer módulo tiene con estos cilindros, si extiende el de arriba, la rueda empieza a empujar hacia abajo, y si extiende el del lateral, va a ir hacia la derecha. Todo lo que es hormigón queda ahí abandonado abajo. Todo lo que es hormigón. El muerto, digamos, contra el cual puja Sí, la máquina. sí, cuando se puede. Nosotros actualmente lo estamos haciendo con pase, porque si vos, los pozos son caros de hacer. Entonces, si nosotros hacemos un pozo de lanzamiento, lanzamos 300 metros para la derecha, recuperamos la máquina, la volvemos a bajar en ese pozo, lanzamos 300 para la izquierda, o 400. Ahora estamos en la avenida Álvarez Thomas, haciendo un tramo de 416 metros. En Álvarez Thomas, a venir un pozo, inmediata con todo. Entonces, cuanto más largo puedas hacer, es mejor. En este caso, los muros tienen paso, porque cuando demos vuelta a la máquina, ganas de ir a picar, entonces ya tienen el pase y ponemos una especie de segundo muro articulado de perfiles para repartir la carga, porque si no ese agujero va a ser un desastre. Esto es una estación intermedia de empuje. Vos habías preguntado qué pasa cuando no te da la fuerza con los cilindros del pozo. Dentro de lo que es el túnel se puede poner un caño. Estos caños son esquemas de enchufe. Tienen una virola de acero con un enchufe y una junta de goma. Entonces, cuando uno quiere tener una estación intermedia de empuje, se hace un caño con una virola de 2 metros de largo. Y el caño que le sigue tiene un fuste de 2 metros de largo. Al medio se pone esta estación que abre los cilindros 40 centímetros y trabaja como un gusano. Uno empuja con la estación intermedia que está a 100 metros atrás de la máquina, y cuando se corrió todo el frente se acabó, de atrás está. Y cuando termina, esto sí se recupera de adentro. Esto se desarma, en algún caso en 4 partes, en otro en 8 partes, depende del diámetro de la máquina. Se desarma hacia adentro. Cada uno de esos cilindros tiene 70 toneladas de empuje. Entonces uno puede hacer tramos más largos sin estar pensando que el pozo se va a correr para atrás. Estos son casos especiales donde usamos un puente de grúa. Aquello es una foto de una obra en Chile, de un emisario. Grúas que utilizamos, grupos de electrógeno. Este es el pozo que les mostraba de la luz. Esto es lo que ocurre en una esquina. Nosotros llegamos a una esquina, tenemos que hacer un pozo.
Pero no es nada más un pozo. Hacemos un pozo de 6 metros de diámetro, pero después necesitamos un lugar para acopiar caños. Los caños que estamos poniendo ahora, que son de 2 metros 40 interior, son habitaciones. Tienen 2 metros 35 exterior. Los tenemos que hacer nada más de 2 metros 40 de largo, porque si no, no se podrían transportar por la ruta, porque el caño tiene 2 metros 80 y tenemos que dejarlo girado en un camión, porque si no lo sube a un camión, ocupa más. En este caso hay servidor, oficina, pañol, todos contenedores, terminamos ocupando una esquina y por 3 meses nadie puede pasar por ahí. ¿Qué material son los caños? Los caños son, los que nosotros colocamos son de hormigón armado, los que estamos haciendo con hormigón H50 a 7 días. Las probetas dan a 7 días 62 megapascales. Esto es un pozo en Esteban Echeverría. Esta es la máquina que coloca caños. Esta máquina coloca caños de 1000, 1100, 1300, 1400 milímetros diámetro interior. Tiene 4 ruedas de corte distintas y como camisa. Se va encamisando la máquina origen, el centro de la máquina es de 1 metro. Y para excavar fácil y rápido, ir colocando chapa al aire, utilizamos nuestra excavadora. Esto es una Komatsu, una PC35 chiquita. Esto fue en Tigre. En Tigre, en alguna parte pudimos hacer pozos unitados, después dejamos de hacer pozos unitados de 9 metros 60 de diámetro, porque todo eso sí se perdía, y era hormigón y armadura y dinero que quedaba. Hoy la chapa, mientras hacemos el pozo vamos colocando chapa, mientras lo vamos tapando vamos recuperando la chapa. Bueno, se hizo acá en... Como lo que hiciste aquí. Nosotros ahora estamos trabajando a 15 metros de profundidad. Esto es en Tigre, aquí es una bolqueta que muestra, pero tengo fotos de barro. Eso es una especie de obrador transitorio que habíamos hecho en uno de los pozos de Tigre. El pozo lo habíamos corrido a un costado. Ahora es muy habitual que no lo pongamos en la propia esquina, que tomemos de línea municipal hacia abajo o hacia arriba y no molestamos nada más que a la cuadra que tienen que entrar. Hemos cambiado esa necesidad de hacerlo en la esquina propiamente dicho. Excepto que tenga que doblar ahí la cañería a 90 grados, ya no hacemos más los pozos en las esquinas. Estos son fotos de trabajo. Esto es lo que estamos haciendo ahora, como les decía. Trasladamos el pozo, hacemos pozos rectangulares o pozos redondos, pero a un costado. Entonces no se corta el tránsito en las calles, y solo estos vecinos tienen que entrar desde la otra esquina, que es donde nosotros entramos con el caño para alimentar la máquina. Eso es una foto de Fiorito, donde estamos bajando la tunelera. Y ahí, como les decía, poníamos tabla estaca de 14 metros de largo con marcos, porque el empuje del barro era muy grande. Esto es lo mismo, pero hecho en tabla estacado con círculo. Esto es un costo enorme para la Argentina, porque el acero aquí es muy caro. Y esto es una situación en una obra en Chile donde no hubo que hacer ningún pozo, porque se podía convivir con los taludes. Esto no es una obra nuestra, ninguna. En este caso hicieron muro colado, excavan con cucharas rectángulos que los hormigonan de abajo hacia arriba, y aquel otro no solo tiene unitado, sino tiene, estos son todos anclajes, porque en lugar de poner vigas pusieron anclajes, perforaciones con anclajes. Y esto ya son cosas que casi no se ven, son todos los pozos que les decía que se hacen con dovelas. Esto es una foto de aquí, de la Argentina. Esto es al lado del Río de la Plata. Los pozos, como eran a 45 metros de profundidad, se hicieron con pilotes secantes. Se hicieron un pilote de 80 centímetros o 1 metro, a los 60 centímetros hacen otro y después hacen uno intermedio que va cortando. Los pilotes esos tenían 56 metros de profundidad.
y se hicieron, como ahí ven, 3 túneles. Este es el caño, ven que acá tienen el fuste donde iba el aro de goma, y ahí está la máquina llegando en el último de los 4 túneles que hubo que hacer. Esto es más de lo mismo, son fotografías. Aquí estamos recuperando la máquina en un pozo de recepción. Esto es un pozo mucho más chico, un pozo de 6 metros por 4,5, y estamos recuperando la tunelera. En ese caso, ese es el segundo módulo de la tunelera. Ahí está apareciendo, esto es una obra de colector margen izquierdo, está apareciendo la máquina. Como ven, la precisión del sistema, yo les decía que habíamos hecho el tramo más largo de 478 metros. Llegamos 9 milímetros abajo del eje teórico. Y es porque el láser, cuando pasas los 300 metros, se hace más gordo por distancia. Hay opciones de darle más intensidad para que el láser sea más preciso, pero con 9 milímetros el caño de 1,50 m para cloacas no había. Estamos dentro de la tolerancia, que es más o menos 30 milímetros. Y ahí ven toda esa parafernalia de aceros para poder llegar con la tunelera. Esos son pozos unitados donde llegó la tunelera. En la llegada no necesita nada. Lo único que necesita es el pozo y una grúa para ir a recuperar la máquina. Esto, les decía que en muchos de los túneles van caños con agua y vuelven caños con barro. Esto es uno de esos casos donde ya no tiene que ir venir una volqueta y va bastante más limpio y todo más cómodo para andar adentro. Este es el perfil que teníamos en Fiorito y Lanús, que les decía, al lado de lo que es el riachuelo. Arenas sueltas, limos, arcilla, es muy cambiante, y esa es la curva granulométrica. El 86%, 87 casi, 86,8% pasaba el Tamí 400. Eso mojado es líquido, es barro líquido, y seco es un polvo que se venía a quejar de todos lados de cómo volaba. Es un desastre, eso no, son los estudios de suelo y así sale el barro. Cuando con la volqueta es un barro líquido. ¿Hay que hacer una perforación cada 100 metros? Cada No se hace ninguna perforación. No, me refiero de capeo de identificación de suelo. Cada 300 habitualmente, y si hay muchas variaciones se hacen intermedios, pero en los 3.000 metros que hicimos ahora en Fiorito, hicimos uno cada 300, la variación era, en una había más basura, en otra menos, pero la variación de todo fondo de río, dijimos todo un desastre, olvídate, el suelo todo malo. Y los pozos se calculan con la peor de esas perforaciones. Esos son los caños que fabricamos. En Argentina no se podía comprar a nadie caños, entonces estamos fabricando todos los caños, son de hormigón armado, tienen unos cáncamos de lisaje para poder bajarlos al túnel. Eso es una foto de la máquina de 1500, el interjack desde adentro, y este es el caño. Esto que estamos viendo de adentro está armado acá adentro. Les decía, después se desarma y se cierra empujando para que quede el túnel continuo. Estos son fotos de adentro del túnel. Acá hay puntos de inyección de la mezcla con bentonita para que del lado afuera esté lubricado, y todo lo que es servicio de aire para el operador que va adelante, luz, agua. Bueno, estas máquinas acondicionan el suelo, se utilizan espumas y se utilizan polímeros para acondicionar el suelo cuando el suelo está muy mal. Estos son momentos en que llegó la tunelera a donde tenía que llegar. Son fotos de Fiorito y esta es de Buenos Aires, de Capital Federal, donde llegó una de las tuneleras. Ahí la estamos sacando. Se hacen los pozos lo más chicos posible porque no hay muchas posibilidades. Y estas son condiciones muy particulares donde la máquina llega o al borde del agua, o en este caso uno no tiene que hacer nada, pero en estos casos que uno llega abajo del agua, se saca toda la electrónica y se empuja sin ninguna cosa que se pueda estropear. Se levanta con grúas. ¿Qué velocidad avanza el promedio? La máquina, la que nosotros tenemos,
trabajamos habitualmente en 150 kilómetros por minuto. La máquina es muy rápida, está dando todas ellas. Se colocan 18 metros por día de promedio, y lo que tiene más complicado es siempre llegar con los caños a obra, llegar a una operación. Nosotros fabricamos los caños Mar del Plata. ¿Por qué Mar del Plata? El transporte es muy caro de Mar del Plata hasta Buenos Aires, pero en Mar del Plata los años están al lado. En Tandil, Coarco tiene una cantera, al lado de Mar del Plata tiene otra. Entonces, en donde terminaría lo que sería la cadena montañosa de Tandil, termina en el mar, y en un lateral de Mar del Plata tiene otra cantera. Entonces, lo que gastamos de más en traer caños, lo ahorramos en llevar piedra, o en haber comprado la piedra o la barría para Buenos Aires. Ahora, la idea de hacerlo en Mar del Plata es para poder controlar. Se utilizan hormigones muy especiales, con 4 tipos de árido distintos, porque los caños se hacen con una mezcla que tiene 0,29 de relación agua-cemento en uno de los caños, en los otros 0,40 es el máximo. Y tiene que tener mucho control, tiene que tener vibraciones importantes, y en Mar del Plata podíamos controlar. Entonces certificamos las 2 plantas de hormigón que tenemos, la fábrica de caño y todo el proceso con Intema CONICET, que es un grupo que armó la Universidad de Mar del Plata con gente de CONICET, y entonces ellos hacen todo el control de calidad de todos los procesos, de las armaduras hasta el hormigonado. Se hacen probetas de cada caño, se sacan 7 probetas, una se rompe a las 24 horas, una a los 7 días, y la última a los 28 días. Y bueno, tenemos trazabilidad. Si hoy tuviéramos un problema en uno de los túneles que hicimos en Buenos Aires, sabemos, si vamos a mirar cuál fue el caño, por la posición que tiene, sabemos qué día se construyó, con cuánto empujó la tunelera, porque las máquinas tuneleras todas tienen registro de todos los eventos, dice con cuánto empujaron, a qué profundidad están, tiene lecturas de todo tipo, y hoy que la tecnología lo permite, va toda una gran base de datos. En lo que es tuneleras en Argentina, en este momento hay 11 máquinas en empresas argentinas. Hay 2 máquinas que tiene Gela, pero no tiene ninguna obra en este momento, es una empresa italiana. Y una tercera máquina que no es de Gela, pero la operaba Gela, que es la del soterramiento del Sarmiento. Esa tunelera es del gobierno nacional. Dentro de lo que era la licitación, el gobierno pagaba la máquina. Y ahora hay 2 máquinas de una empresa que se llama CNC de Ravenna, haciendo una obra muy grande que se llama Río Subterráneo Bernal, que está yendo con un río subterráneo desde Bernal, Río de la Plata, hasta Lanús, en 2 etapas. Ya ahora debe llevar 12, los primeros 12 kilómetros los terminaron, debe llevar 15 kilómetros de túnel. Desde Bernal están yendo hacia Lomas de Zamora, toda esa zona. Ahora ya deben estar llegando a Lanús en este momento, o entre Lanús y Lomas de Zamora. Esa gente está poniendo dovelas de 3,60 metros de diámetro la primera parte, 2,50 metros, 2,60 metros en lo que va a ser la segunda etapa. Y como les decía, abajo del Río de la Plata, Impregilo, que también es una empresa italiana que terminó, hizo 12 kilómetros por abajo del Río de la Plata. Esa tunelera, cuando llegó a la punta, la hicieron ir un poco hacia abajo y la hormigonaron, sacaron toda la electrónica y la hormigonaron. Y desde los 9 kilómetros hasta los 12 kilómetros, hicieron 18 túneles verticales desde adentro, con máquinas chicas como esta, poniendo caños de acero inoxidable de 1 metro de diámetro, hasta encontrar el río. Y cuando encontraron el río, pusieron unos capuchones por ahora, porque la obra todavía no está en marcha, pero cuando esté listo una estación de bombeo muy grande que se está montando ahora,
en Dock Sud, donde se junta el Riachuelo con el Río de la Plata, ahí estamos nosotros haciendo un montaje de toda una estación enorme de bombeo en 3 pozos de 12 metros de diámetro por 45 fotos. Hay una estación de bombeo que va a llevar todos los líquidos locales de la capital abajo, ahí hay una planta de tratamiento, abajo del Río de la Plata, y va a salir por 18 túneles verticales, por lo menos más lejos de donde sale, que sale al borde del Río de la Plata. ¿Cuántos kilómetros adentro llevó? 12 kilómetros. En 9 kilómetros no hay nada que suba, y entre los 9 kilómetros y los 12 kilómetros de progresiva hay 18 túneles verticales. Que cuando llegaron al agua, las máquinas, yo no lo comenté, pero es importante, las máquinas tienen detrás de la rueda de corte una precámara. Esa precámara tiene compuertas. Y para que estas máquinas no empujen de más ni de menos, cuando uno empuja de menos sobrecava, y si empujas de más, en los suelos blandos se levanta el suelo, van leyendo todo el tiempo la presión que están recibiendo desde adelante. Presión de tierra, presión de agua, y todo se hace en esa precámara, se hace como un pastón de barro, que se puede acondicionar con polímero, con espuma, con 200 gramos más por centímetro cuadrado que lo que está leyendo. Todo el tiempo esa precámara tiene 200 gramos más que lo que está leyendo. Entonces no afecta a lo que está adelante. Nosotros, por esa situación de que la máquina todo el tiempo está leyendo, y si lee de más que esa presión para, y menos que esa presión, le avisa al operador que tiene que apretar más los cilindros. Si eso ocurre, nos pasó, un día veníamos con la máquina y dejamos de tener lectura de presión de frente. Y en Buenos Aires no podés no tener presión de frente porque hay napa todo el tiempo. Eso puede ocurrir en Piedra, que no tenga presión de frente, pero no en Buenos Aires. Nos avisa el operador. ¿Qué había pasado? Encontramos la 4ª cloaca máxima de Buenos Aires, hecha hace 130 años, que nadie sabía que estaba. Y no tenía presión de frente porque había un caño que no le hacía nada de presión. Era un caño de hormigón, hecho con hormigón masivo, y no había presión de frente. ¿Qué pasó ahí? Tuvimos que hacer un pozo. Por supuesto, se terminó el túnel ahí, no se podía seguir. Hubo que hacer un pozo. Tuvimos la fortuna que todo ese túnel que habíamos hecho, al llegar tenía un salto de 2,80 metros, donde tenía que ubicar en una estación, en el pozo de bombeo de una planta de tratamiento. Entonces pudimos hacer el salto antes que la cloaca máxima y pasamos 20 centímetros por debajo de la cloaca máxima, que tuvimos que lanzar de nuevo, bajar todo el túnel en ese último tramo. Pero avisa. Y en experiencias en Europa ha ocurrido que por eso cambiaron también las tuneleras, de ahora casi todas tienen precámara, que han cortado piedra y se encuentran con napa, y cuando la descomprimen, inmediatamente tiene vapor a muchísimos grados, porque el agua a alta presión no está, no está ahí, está presionada por toda la montaña arriba, y se quemaban. Entonces ahora todas las máquinas tienen precámara, y aquellas que no tienen precámara, el operador va dentro de una cápsula, porque han tenido problemas con vapor de agua y han tenido problemas con gas metano. Ahora todas las espumas que se utilizan, y los polímeros, todo lo que se utiliza no puede tener oxígeno. Trabajan con otro tipo. Antes, para hacer espuma, tenía ya la espuma con oxígeno. Y se generaba la mezcla explosiva con lo que uno metía, ¿no? Entonces eso en Argentina no nos ocurre, pero sí en algunas de las obras que se han hecho en Europa. Consultas si alguno tiene, pero comentario. Cada caño de 2,40 metros que estamos poniendo hoy en Capital pesa 11 toneladas. Los caños más chicos, que son los de 1.300 milímetros o 1.200 milímetros, pesan 5 toneladas. Entonces, todas las cosas hay que moverlas con grúa, con puente de grúa o con hidrogrúa, bastante importante. No con la hidrogrúa que uno habitualmente ve.
Tal vez no sea por ahí el tema específico de los casos. Sí, lo comentaste hoy. Para túneles mucho más pequeños. Hay, Tecnología. hay. Cada vez hay más cosas. 315. Cada vez hay más cosas. Hay unas máquinas, habrán visto acá, hay unas máquinas que se llaman HDD, que dicen tunelería dirigida, que va un piloto, que van controlando de arriba la posición del piloto, y después pasan el caño conductor. Eso tiene una dificultad para algunos de los servicios, para cloacas, donde uno tiene que garantizar un determinado escurrimiento, no se usan habitualmente. Pero para agua a presión, para electricidad, para gas, para aquellos servicios que no requieran tanta precisión, funcionan y funcionan muy bien. Hay otras máquinas ahora de todo tipo. Hay unas máquinas que son una mezcla de estas tuneleras con esas HDD, que lo que tienen es que van cambiando un caño existente por un caño mayor por dentro del mismo caño. Hay experiencia de cambiar un caño de 160 milímetros, de 200 milímetros, poniendo caños de 500 milímetros. Van cortando, van por dentro, lleva como una puntera para ir por dentro del caño. Eso hay distintos, hay unos que como guiado lo que tienen es una cuchilla en diagonal, con un corte en diagonal, y entonces si quiere subir, ponen la diagonal así. Y si quieren ir para un costado, ponen que giran la cuchilla, entonces empieza a ir para un costado. Pero eso tiene poca precisión y está todo el tiempo subiendo y bajando. Estas otras que tienen una rueda de corte, van por el caño existente con el guiado, y en algunas ciudades grandes lo están utilizando, donde había 10 propiedades, ahora hay 8 edificios, entonces lo están utilizando para cambiar caños de 160 milímetros, 200, 300 milímetros, los caños más grandes, y además, porque en el caso de Buenos Aires, originalmente todo el casco céntrico era pluvio cloacal, era mixto el sistema. Entonces, no es que hay gente clandestina conectada al fluvial, era así, el sistema era mixto. Entonces, cuando ahora ponen el nuevo caño cloacal, como es nuevo, solo le dan servicio cloacal a los edificios, y cada 2 edificios en la línea municipal hacen un servicio, en otros países le llaman manija, hacen un único servicio que dan a 2 edificios, y estaban haciendo 100 metros cambiando caños en una semana. 3 días cambiaban los caños y en otros 2 días hacían los empaques. Esas máquinas, hoy hay de distintas marcas, desarrolladas en general en Alemania, copiadas por chinos. Los chinos hoy te hacen cualquier tunelera, China, obviamente, eso es chino, pero funciona. Si uno tiene, si va a trabajar abajo de agua, probablemente convenga una máquina australiana, europea y no china. Pero la realidad es que depende del riesgo. ¿Sí? Si es para ir al supermercado, puede ser para viajar, es más cómodo. Pero sí, hay mucha máquina nueva. Y en Buenos Aires, como decía, hay 11 empresas con máquinas, todas trabajando en Buenos Aires. Una sola empresa estuvo trabajando, que es de Córdoba, que se llama Supercemento, estuvo trabajando algo en Córdoba y algo en Santiago del Este. Pero después están todas, en este momento, haciendo túneles. Pues, cualquier cosa. Preguntas a disposición, y esta presentación se la voy a dejar en la página del Centro de Ingenieros y del colegio. Más datos, pero para no hacerlo tan largo. Bueno, muchas gracias a todos. Para ir finalizando, 8:30, ¿no, Cecilia? Tenemos un pequeño encuentro gastronómico. Aprovechamos por ahí este ratito que por ahí queda Diego también. Si alguno nos animó a preguntarle, le puede preguntar ahora. Bueno, muy agradecido
Muchas gracias, Diego, la verdad que excelente. Nos falta digerir toda la información, así que si te quedas a la cena te vamos a hacer más preguntas. Hay muchas cosas nuevas, hay mucho para perforar vertical, mucho para petróleo y gas, mucho que se está desarrollando en este momento. Hay una comenté de un desarrollo de un muchacho muy joven de Venezuela que se tuvo que exilar y está en Estados Unidos, que él dice, ¿por qué tengo que estar raspando piedra? Él pensando, hay quienes piensan como nosotros en suelos blandos, pero lo que toca vivir en zonas donde hay montaña, el costo más grande de un túnel de montaña son herramientas de corte, terrible costo. Y él dice, si los materiales tienen distinto coeficiente térmico, si lo caliento rápido, se va a partir cuarzo, feldspato y mica, más hay, en distintos momentos y en distintas facetas. Y entonces consiguieron con un amigo en el MIT en Estados Unidos, con un amigo que estaba estudiando de minas de redes. Y se habían encontrado con basura, que se ve que en Estados Unidos hay lugares donde hay basura para ellos, ¿no? Nosotros probablemente sean recursos muy buenos. Desarrollaron una rueda de corte que no es rueda de corte, es una rueda que tiene una turbina de avión usada que calienta rápidamente la roca y la rompe en escamas y lo más grande en medida de una pelota de tenis. A partir de ahí se le generó un problema. ¿Cómo llevo ese material absolutamente caliente para atrás? Porque el túnel va adelante, pero vos tenés que sacarlo. ¿Y qué materiales resisten la temperatura? Y había otro muchacho que está desarrollando, que ya está en el mercado, bombas para bombear lo que sea. Nosotros estamos trabajando con ellos para bombear barro, con una máquina que lo que es un Venturi, es una bomba de vacío, que lo que tiene con un hidrojet le larga mucha velocidad a una de lo que sería una U, le mandan velocidad, eso hace vacío y trae el material. Entonces, o porque querían traerlo con cinta transportadora, se las quemaban, la temperatura se la rompía. Bueno, ahora ya tienen el prototipo, el grupo, hay un grupo LATAM o algo así de Estados Unidos que se ocupa de financiar proyectos, le está financiando 5 máquinas, se las compró, ¿no? Para que la desarrollen. No saben si va a andar, pero hasta ahora la roca la rompe, no tiene rueda de corte, no tiene herramienta de corte, y están ya en el proceso de sacar, ya saben que el material lo roban. Ahora están en el proceso de poder sacar, pero hay desarrollo de todo. Quiero preguntar, anunciaron hace poco que los chinos están haciendo una perforación de 10 kilómetros Vertical. vertical. Mucho más. ¿Tenés algo para decir sobre eso? No. Hay mucho más que el título. No, y tuve la oportunidad de estar. China es muy. China. Está experimentando con cualquier cosa. A ver, yo tuve la oportunidad de ir a China 2 veces por esto de la tunelera y trabajan. Vos ves en China lo último de la tecnología, por ejemplo, estuve viendo una autopista de 6 carriles con un encofrado que se iba corriendo, agarrado de la misma autopista elevada que estaban haciendo, y al lado estaba con bolsas de caer los 6 carriles al lado. Y conviven las dos, lo último de tecnología con lo más antiguo. Pero son muy cerrados para dar información y mucho menos. Ese proyecto hace poco lo anunciaron, porque también en Rusia se estaba haciendo, hay varios que están tratando de un tema de energía de todo tipo, materiales, minerales, pero no. Sé que para esa perforación el problema serio que están teniendo es de herramientas, de herramientas de corte, pero
pero tienen lo que pidan. Ese proyecto no. He estado en los de túneles en varios. Y copian, cada vez mejor. Y las empresas europeas lo que están haciendo, como no pueden competir, se están asociando. Hermes es una empresa europea que el Ford Falcon de las tuneleras, están en Alemania, frente a Estambul, en Selva Negra. Esa gente ya tiene una planta en Guangzhou. Entonces, para el mercado asiático, fabrican en China. Y parte de la electrónica la hacen en India. Vamos a globalización. Pero bueno, hay muchas páginas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y bueno, sobre todo a los que están también conectados por Zoom, que han sido varios, más los presentes, así que ha sido un gusto y Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta. Hay correo, así perfecto. preguntas, y les voy contestando cuando tengo Hola. tiempo. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, Yo quería hacer una consulta. Yo estoy conectado acá desde Pehuajó. sí, decime. Yo casualmente acá en Pehuajó bueno, hace poco compré una tunelera teledirigida que sería no sé cómo le dicen ustedes, pero bueno, la que va con el sensor, la sonda, y bueno, estoy haciendo un recambio de cloacas. Sí. Estoy en medio de la obra, y bueno, después de un poco, como bien decís vos, para la cloaca no tenés precisión con las pendientes. Yo lo que hice fue hacerlo por ingeniería existente, tratando de romper el caño menos posible, como para que entre la cañería nueva. Sí. Una vez empezando a asesorarme con esto, porque soy nuevo, pude ver que tenía, bueno, que había varios métodos de esas que me contó la gente de Cosubás, porque bueno, la verdad que ellos tienen empecé a preguntar a uno al otro. Claro, ellos usan un sistema de martillo, no sé cómo funciona, partiendo, sí, como hidráulico. decís vos, tenés un caño de un diámetro X y querés poner un caño de diámetro mayor, vas a tener que ir con algún Adelante tipo de lleva un roto percutor. percutor. La máquina no tenés vos, pero con un roto percutor. Está bien, un roto percutor y digamos, La propia máquina. claro. La que yo tengo es así, yo tengo una china de 10 toneladas de tiro, que no tiene, no sé si se le puede acoplar o no, el roto percutor. Pero bueno, ahí estoy teniendo un tema a veces con el tema de qué hacer con la molienda del caño existente. Porque por la experiencia que ha habido, o sea, recabando información de cómo se comportan este tipo de reinserción de cañería, con este método haces 70, 60, 80 metros Sí. y después el caño es como que no, te quedás No, sin no. fuerza de tiro. Mirá, el máximo que hay de esas máquinas hace 120 metros. Y son las máquinas más modernas, desarrolladas. Lo habitual es lo que vos decís. Vos con una máquina que tenés, te convendría hacer, donde va a ir un servicio que vas a tener que recambiar, hacer un pozo a la mitad de cuadra. A veces te rinde más hacer tramos más cortos, no más largos. Nosotros con la tunelera podemos hacer tramos de... Hay experiencias, la experiencia más larga se hicieron 1400 metros, pero tuvieron que poner 18 estaciones intermedias. Era una situación que no se podían hacer pozos intermedios y no había opción. Pero todo eso ralentiza y termina siendo menos conveniente. Con una máquina como la que vos tenés, si haces, si estás cambiando caños después que vos termines, va a venir alguien a hacer todos los servicios. Porque cuando No, en este caso es colector, o sea que no va a tener colector. servicios. O sea, el problema de las ventanas que
voy a 4,50 m en Sí, te PWA. entiendo. Tenés que Entiendo. trabajar, sí, Con pero tablestacas. con tu Tablestacas. máquina deberías hacer igual una ventana Sí. y en lugar de cerrar como está, hacer una boca de registro y que el día de mañana también le sirva para la limpieza. Claro, yo en este caso, como la verdad que hasta me cuesta, en realidad yo empiezo y donde se me frena, que no puedo Ahí traerlo por el- más. si vos querés por el colegio, yo ahí puse en la presentación mi correo. Dale. No tengo problema, te paso información de algunas máquinas, incluso que por ahí te conviene pensar en una máquina diferente y no estar cada 50 metros teniendo que ver cómo resolver. Bueno, sí, en este caso tengo que terminar la obra con esta máquina, pero bueno. No tengo, a ver, Argentina tiene esas cuestiones. Quédate Sí, tranquilo que eso lo vivimos todos. sí. Por eso te digo, a lo mejor le podés decir al prestador que va a necesitar imperiosamente una boca de registro cada 50 metros, porque es mejor limpiar cada 50 metros que cada 100. No, yo he y que te cotizado, suenen había pagando poco. cotizado ventana intermedia porque supuse que podía ser así, pero bueno, en el primer tramo Sí. de 140 metros ya me gasté No, 2. no, vas a tener problemas, 140 metros vas a tener problemas. Con las mejores máquinas de hoy, haciendo 120 metros entre bocas de registro que aprovechan ahí, hacen las nuevas bocas de registro, porque todos nuestros sistemas cloacales tienen más de 50 años. Sí, sí, Todos. sí. Vas a tener necesidad de mejorar hasta la boca de registro. Bueno, sí, después por ahí me contacto, por ahí Claro. alguna data. Yo le pongo bentonita, lubricantes. Y la bentonita en Peguajó, no sé si te sirve. Tendrías qué que no? ver. Porque depende lo que tenés alrededor. En otras te pueden dar polímeros, hay unas espumas que también andan bien por si es pegajoso. Bentonita es lo más económico. Sí, sí, bueno, yo compré bentonita, tengo polímero, o sea, Claro. no sé ni qué polímero tengo, me lo dieron con la tunelera, y bueno, Sí, traje sí, frente te han vendido el que tenía. Te venden el que tiene. Sí, no tengo, lo que pasa es que te piden un estudio de suelo, Cuando pero después que aprendes un poco, empezar claro, a lo que pasa es que la realidad es que cuando vas a trabajar sobre una cañería existente, el suelo es variable porque es relleno. Entonces, Sí, sí. no, Vas a tener arena más que nada. claro, es Una tosca. arenoso, es relleno, es la tosca que está existente porque cuando vamos a la ventana porque se trabó, ya no, obviamente cuando se excavó en su momento, se rompió Sí, esa sí, tosca. la tapada tenés mínimamente arena alrededor del caño, por lo menos eso debería ser, y después de 20 centímetros del caño, el terreno que habían sacado. Sí, sí. Bueno, por ahí. Ahí está mi correo, mándame y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.